Muy bien, chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Todos me escuchan? Sí, profesor, sí. Muy bien, listos entonces. Bien, entonces, hoy día lo que vamos a hacer es un repaso general de lo que es el curso de introducción, ¿no? Para lo que es termodinámica. Vamos a trabajar lo que es hidrostática, hidrodinámica y calorimetría. Bien, ahora bien, bueno, no vamos a hacer mucha parte referente a las introducciones, referente a lo, en este caso habla de un tiburón, este puede hundirse hacia el fondo y, bueno, características propias de la biología del animalito, ¿no? En donde generalmente, dependiendo de la profundidad, cada uno de los peces y animales que hay en el mar tienen ciertas características. Pero bueno, podemos a pasar un poquito de eso de lado y vamos a también a pasar esto. Bien, ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a manejar directamente que existen en la materia o en la naturaleza tres principales estados. El primero es todos los elementos sólidos. Los elementos sólidos generalmente tienen una característica y es que todos estos guardan un orden en lo que se llama su estructura, que guardan cierta distancia, cierta relación, ciertas fuerzas electromagnéticas, ciertas fuerzas nucleares fuertes y débiles. Y en base a esa composición, simplemente mantienen una forma y esta forma es rígida, ¿correcto? Estamos hablando, como les menciono, por ejemplo, como está acá en el ejemplo, una roca. En el caso del agua, el agua tiene, a diferencia, cierta libertad, por así decirlo. No tiene una estructura fija, por su condición, estos enlaces están rotos, razón por la cual las partículas se pueden mover de diferente forma y los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contenga. ¿Ya? Aquí hablamos de agua, inclusive mercurio en estado líquido, forman parte de esto. En cambio, los gases se parecen mucho, en este caso, a los líquidos. No tienen una forma o estructura específica, los espacios o distanciamientos entre las partículas es mucho más amplio, razón por la cual estos elementos pueden ser comprimidos con mayor facilidad. ¿Bien? Y del mismo modo también tienen más libertad para moverse. El cuarto elemento generalmente se le conoce al estado plasmático, que es una combinación que se da a altas temperaturas, en las cuales algunos elementos sólidos, que generalmente siempre en la naturaleza están sólidos, pasan a estados líquidos o en forma de plasma. Pero no vamos a trabajar con ellos directamente para lo que es nuestro curso. Nosotros nos vamos a basar exclusivamente para termodinámica en dos estados, líquidos y sólidos, perdón, y gaseosos, líquidos y gaseosos, nada más, que son los dos elementos que podemos nosotros trabajar. Los estados sólidos no serán considerados para el termodinámico. Y en este caso tampoco para la mecánica de fluidos. Ahora, todo fluido, en este caso ya sea líquido o gaseoso, es aquel elemento que tiene la propiedad de poder fluir. Bien, generalmente no sostienen muchos esfuerzos cortantes, por lo tanto son fáciles de atravesar, de formar y en muchos casos inclusive hasta comprimir. Bien, ahora, dentro de los fluidos nosotros vamos a tener dos tipos. Bien, los que son compresibles y los que no son compresibles. Los compresibles son aquellos que yo voy a poder comprimir y cuando los comprima, noten que se va a dar un cambio directo en el volumen de dicha sustancia. Generalmente esto se da exclusivamente en gases o en sustancias mixtas. Una sustancia mixta es cuando existe exclusivamente líquido y vapor, ambos a la vez. Las sustancias líquidas generalmente no son compresibles o son muy poco compresibles. Por ejemplo, el agua, el aceite son elementos poco compresibles.
Por eso se requiere mucha fuerza, por ejemplo, para colocar una inyección de aceite, si alguna vez alguien le han puesto una de esas, y generalmente es muy difícil de diluir, razón por la cual generalmente es dolorosa y se requiere bastante fuerza para poder generar el inyectable. Las propiedades más comunes que nosotros encontramos dentro de los fluidos es la densidad. La densidad, que es la relación que guarda la masa o materia de un cuerpo con respecto al volumen que éste ocupa en su espacio. Bien, la densidad relativa no es otra cosa que una comparación. Empezamos a comparar la densidad del cuerpo que yo quiero estudiar con la densidad más común o conocida que tenemos en la naturaleza. En este caso, se ha dado que la densidad más común es la que nos da la vida, en este caso, el agua. Ahora, así como existe justamente la densidad, también existe lo que se conoce con el nombre de volumen específico. El volumen específico, generalmente lo denotan con una letra V minúscula, no es otra cosa que el volumen dividido entre la masa, es decir, 1 sobre la densidad. A este elemento es uno de los más comunes que encontramos dentro de termodinámica para comparaciones justamente en lo que es el estado de densidad. Esto se debe principalmente a que la mayor parte de las sustancias que vamos a estudiar pueden ser compresibles. Por eso generalmente se analiza mucho su volumen entre su masa, ¿ya? O la densidad en este caso, como le podemos decir, ¿ya? Así que ese término recuérdenlo porque lo vamos a trabajar más adelante. Bien, otra de las propiedades comunes que podemos encontrar dentro de la termodinámica o en la mecánica de fluidos o la estática de fluidos es la que se conoce como la de, ¿cómo se llama esto? Gravedad. Ay, se me fue el nombrecito. Gravedad específica, ¿ya? En este caso no es otra cosa que un producto entre la densidad por la gravedad o el peso entre el volumen, ¿ya? Definido directamente como la masa por gravedad entre volumen. Bien. A pesar que este término se utiliza bastante en mecánica de fluidos, en termodinámica es poco usado, ¿ya? Por si acaso. Es muy poco usado. Pero en mecánica de fluidos siempre se utiliza para poder ver las fuerzas que están ocupando o que están dentro de un determinado volumen. Bien, acá hay algunas tablas en las cuales se muestra, por ejemplo, algunas densidades muy comunes. Por ejemplo, una de las más comunes es el aire. También tenemos el hidrógeno, el agua dulce o normal, el hielo, agua salada, que se van a dar cuenta que es un poquito mayor que el agua dulce. Esto se debe a la presencia de sales dentro del agua, el alcohol. Acá hay otros elementos como la madera, el aluminio, que es bastante común utilizado en la parte industrial por su resistencia y fácil uso, maleabilidad. El cobre, que se utiliza mucho en conducción, el acero y el hierro. El plomo, a pesar de que es un elemento bastante pesado y muy maleable, no es muy utilizado dentro de la industria, salvo para algunas reparaciones. El oro se utiliza dentro de elementos conductores eléctricos, más que nada, y el mercurio, que generalmente está dentro de varios de los tipos de medidor que nosotros generalmente utilizamos. Bien. Recuerden que 1 kilogramo por metro cúbico, que es la unidad en el sistema internacional, equivale a 10 al cubo gramos por metro cúbico. Bien. Otro dato que podemos utilizar para realizar conversiones es que recordemos que la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, también es igual a decir 1 kilogramo
por centímetro cúbico. En otras palabras, cuando dicen, ¿no? Por ejemplo, que el agua pesa un kilo de agua es 1 litro, más o menos. ¿Ya? También es un elemento que podríamos utilizar. Ahora, la presión es un elemento o una condición de estado muy importante directamente en una sustancia. Esta define directamente las fuerzas que están aplicándose perpendiculares o normales a la superficie de una determinada sustancia. Bien, se define en mecánica como el nombre de esfuerzo y esto se define como fuerza sobre área. Una fuerza ya sea transversal o normal con respecto a una sección de área. Bien, por así decirlo, por ejemplo, si es que yo colocara aquí un cilindro, ¿no? Y yo ejerzo directamente una fuerza hacia arriba sobre esta sección o área, entonces lo que estoy haciendo aquí, esto que le llamaríamos presión, que es igual a fuerza sobre área, en mecánica, cuando trabajamos con elementos sólidos o rígidos, se conoce con el nombre de esfuerzo. Esfuerzo axial. Que se utiliza principalmente para hacer que algunos elementos se estiren, se compriman, inclusive en algunos casos se doblen, se corten, ¿bien? Entonces, esa parte se utiliza, pero en mecánica, ¿ya? Por si acaso, supongo que esto les van a mencionar cuando lleven el curso de mecánica y resistencia de materiales. Pero nosotros no lo vamos a ver tanto desde ese punto de vista. Nosotros lo vamos a ver más desde el punto de vista de fluido, porque nosotros vamos a trabajar con sustancias que son fluidos, ¿ya? Sin embargo, las unidades son iguales. Podemos trabajar con pascales, que es 1 Newton por metro cuadrado. Podemos trabajar con atmósferas, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Directamente se le da esto a una condición atmosférica normal. Recuerden también que una atmósfera son 760 torr, que equivale a 760 milímetros de mercurio, que justamente es la altura que toma una columna de mercurio en un manómetro cuando se genera la diferencia entre vacío y la presión atmosférica. ¿Bien? El PSI, que es la libra fuerza por pulgada cuadrada, que equivale a 6,90 por 10 a la 3 pascales, y un bar equivale a 10 a la 5 pascales, o 100 kilopascales. Bien, varios de los problemas normalmente utilizan, para poder explicarse, utilizan generalmente el bar, utilizan la atmósfera. Algunos problemas clásicos utilizan el milímetro de mercurio, ¿bien? Es muy poco los casos donde utilizan torr, ¿ya? Y los problemas que estén en sistema inglés van a utilizar el PSI. Lo más normal o directamente lo más común que utilicen en los textos siempre va a ser el caso de utilizar o de ver lo que corresponde a pascales. Ese es lo más común. Hasta aquí, chicos. No sé si habrá alguna pregunta. Toda esta parte es teórica. Bien, entonces continúo. Bien, la presión atmosférica es la presión que se ejerce debido a la atmósfera y esta depende mucho de la altura desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra. Bien, generalmente en alguna forma más sencilla de verlo, es decir, cuál es la columna de aire que hay sobre la cabeza de cada persona. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la presión atmosférica,
Y vamos a poner dos casos, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver si puedo rayar esta gráfica. Voy a poner aquí un nivel, ¿no? Acá va a haber una persona. Entonces, para esta persona, la presión atmosférica será toda la columna de aire que haya sobre él. Bien, entonces toda esta columna de aire es lo que esta persona está soportando sobre su cabeza y a eso se le llama presión atmosférica. Entonces, si en vez esta persona ya no estuviera ahí, sino estuviera por aquí, a una mayor altura, entonces la columna que va a tener que soportar va a ser mucho más pequeña. Y al ser más pequeña, justamente la presión atmosférica es más baja. Esto quiere decir que a mayor altitud hay menor presión. Esto explica por qué, por ejemplo, cuando por A o B las personas que hacen deporte prefieren entrenar en lugares altos y bajos o hacen combinaciones de ambos. Cada uno de estos tiene su ventaja. Por ejemplo, si yo estuviera entrenando directamente en la costa, la cantidad o la presión atmosférica que hay que soportar es mayor. Por lo tanto, el rendimiento físico se hace mucho más alto. Con un defecto, nada es perfecto. El defecto es exclusivamente que cuando están en la parte alta, perdón, a nivel del mar, hay un exceso de lo que es oxígeno. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de eso, acá hay bastante O2. Quiere decir que la persona no tiene problemas para respirar, el aire es abundante, entonces no hay problema porque hay tremenda columna de oxígeno encima de él, así que no hay ninguna dificultad. Los pulmones se desarrollan poco, pero sí se desarrolla bastante la parte física. Una persona que entrena en altura tiene el problema de que aquí en lo alto el oxígeno es más bajo. Como el oxígeno es más bajo, simplemente la persona desarrolla mayor capacidad pulmonar. Por lo tanto, aprende a utilizar mejor el oxígeno. Pero como hay una baja presión atmosférica, es decir, la columna de aire es más baja, simplemente su rendimiento físico es más bajo. Esta es la razón por la cual ocurre, si es que han visto en los partidos de fútbol o en los deportes, atletismo, que cuando una persona que entrena en costa va a la sierra, generalmente tiene que estar con un balón de oxígeno cerca y tiene que estar respirando a cada rato. Esto se debe a la baja cantidad de oxígeno. Y una persona que generalmente todo el tiempo entrena en zonas altas y viene a la costa, no tiene problemas para respirar, pero su físico se acaba de inmediato, y es porque justamente ha estado a bajas presiones. Esto mismo ocurre directamente si lo analizamos con otro tipo de atmósfera o otro tipo de ambiente. ¿Qué es lo que pasa con una persona que está bajo el agua? La presión que resiste la persona por estar bajo el agua es bastante amplia. Y justamente esto ocurre o hace que los pulmones bajo el agua se compriman. Si la persona nada o bucea a demasiada profundidad, nuestros pulmones se comprimen mucho más. Y puede llegar un momento en que se compriman demasiado y se fracturen. Por eso es que no se puede nadar a una gran profundidad. Estos efectos de la presión también se notan cuando una persona ya está buceando a una determinada profundidad y le dicen que tiene que salir paulatinamente, poco a poco, siguiendo una determinada ruta hasta llegar a la superficie. ¿Esto por qué ocurre o por qué se pide? Esto se pide principalmente para que los pulmones tengan tiempo de adaptarse a los cambios de presión.
Si una persona está nadando a cierta profundidad y por alguna razón subiera de inmediato, tendría el problema de que los pulmones se expanden demasiado rápido y esto puede generarle fractura en los pulmones. Al generarle fractura en los pulmones, generalmente llega con poca respiración a la superficie y tiene una alta posibilidad de tener hemorragia interna. Por eso es que justamente se tiene tanto cuidado con estas partes y se estudia tanto el comportamiento de la presión del ambiente y cómo influye en nosotros. Son varios tipos de cosas que nosotros podemos analizar en base a las presiones. Y cierto, la presión atmosférica tiene mucho que ver directamente con rendimiento en deportistas y en personas. Bien, justamente la falta de oxígeno es lo que nosotros llamamos que nos da el soroche cuando vamos a alguna parte en la sierra. No a todos nos da, pero a algunos sí nos da. Bien. Ahora, lo que Alianza pierde en Puno, eso sí no les puedo decir porque Puno no es una gran altura tampoco. Es bastante frío por la zona sur, pero no exclusivamente es una gran altura. ¿Ya? A comparación de Cajamarca, que está creo más alto, y a comparación de Cerro de Pasco, que es mucho más alto. Entonces, en Cerro de Pasco, por ejemplo, sí se requiere, por ejemplo, balón de oxígeno. Generalmente es bien pesado hacer deportes o llegar hasta allá por la altura, ¿no? La mayoría siempre termina sufriendo de estragos del soroche, justamente parte de la presión atmosférica. Pero bien, regresemos al punto principal. Bien, nosotros lo que vamos a ver ahora es lo que es la estática de fluidos. Sí, sí te entiendo. Cajamarca también a mí me costó cuando he ido para allá. Es bien pesado, es bastante alto, ¿no? El clima y el lugar es lindo, pero en verdad lo que es la presión sí se siente. Bien, bien. Cuando nosotros vamos a estudiar la estática de fluidos generalmente se basa en dos principios. Bien. La primera son las leyes de Pascal o los principios de Pascal. El principio de Pascal dice que cuando nosotros transmitimos presión, la presión que se transmite a un fluido no se distribuye a una parte del fluido, sino se distribuye a todo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí una jeringa, la cual acá hay una determinada área, se ejerce una determinada fuerza, entonces la presión que se transmite aquí no solamente se va a transmitir a esta región, sino que una vez que se transmite, esta irradia hacia todos los lados de la misma forma y con la misma magnitud, logrando una presión uniforme. ¿Correcto? Entonces, el primer principio de Pascal indica que cuando nosotros transmitimos presión, esta presión se distribuye uniformemente por toda la sustancia a la que le demos esa presión. Bien, esa es la primera consideración para el principio de Pascal. Este principio justamente ayudó a generar las primeras prensas hidráulicas y los frenos. ¿Qué quiere ya decir? Ah, bueno, que si yo transmito una determinada fuerza, a través del líquido se va a transmitir la misma presión a lo largo de todo el líquido, generando diferentes tipos de empuje dependiendo de las áreas de salida. Esto o esta idea principal ayudó justamente a la creación del gato hidráulico, que generalmente ejerce presión de forma pequeña o sencilla y luego se acumula de forma alta para poder levantar grandes pesos. El trabajo en los líquidos de freno es el mismo. También se ejerce una pequeña fuerza en un lugar, ¿no? Que es en este caso en el freno de pie, y luego este por líquido se transmite a los frenos generales que tienen las ruedas.
Por eso siempre cuando tenemos frenos hidráulicos, generalmente la revisión del freno hidráulico para ver que mantenga la presión y no tenga fugas es muy importante. Esto entre algunas aplicaciones que se dan con el principio de Pascal. Bien, ahora, la presión en un fluido lo vamos a, bueno, un poquito a resumir, se puede dar mediante esta relación que se conoce con el nombre de presión absoluta. La presión absoluta no es otra cosa que la presión que la atmósfera ejerce más la presión manométrica en un líquido. La presión manométrica se conoce así a la presión que mide un manómetro, que fue el primer instrumento que se utilizó para medir en verdad presiones en líquidos. ¿Ya? La presión manométrica, o también conocida como presión hidrostática, está definido por la densidad, gravedad, por la altura o profundidad. Eso quiere decir que yo tengo que analizar qué líquido está aquí y dependiendo de eso, diremos densidad del líquido, la gravedad del ambiente o del lugar donde estemos, por H, que en este caso ese H sería la profundidad a la que se encuentra. A esto se le conoce entonces con el nombre de presión hidrostática o manométrica. La presión atmosférica, como ya les dije, es la presión que ejerce todo el aire que se encuentre por sobre la superficie del líquido. Si sumamos estas dos, tendremos lo que se conoce como presión absoluta. Cuando se trabaja en el sistema inglés y hablamos de presión hidrostática o manométrica, generalmente ahí lo van a encontrar así, como PSI. ¿Ya? Pero si les dicen que es PSIA, aquí les está indicando que es presión absoluta. ¿Ya? Por si acaso. Si les habla así simplemente de PSI, es presión, este de aquí es presión hidrostática. Y si es con PSIA, es presión absoluta. ¿Ya? Tengan eso en cuenta. La presión manométrica o lo que son los manómetros como elementos de presión eh, está basado en el segundo principio de Pascal. Y el segundo principio de Pascal dice que la presión a un mismo nivel, en un mismo fluido, es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso indica que no importa si yo estoy trabajando con diferentes tipos de superficie, más ancha, más angosta, circular o que esté inclinada. La presión que voy a obtener en cada uno de estos puntos es la misma y por lo tanto van a estar al mismo nivel. ¿Ya? A ver, David que me pregunta, profesor, en Puno los metros sobre el nivel del mar es mayor a Cajamarca porque costaría más en Cajamarca que Puno. Eh, Tienes que ver directamente ahí qué parte de las ciudades, ¿ah? Porque Juliaca no es tan alto como el mismo Cajamarca, ¿ya? Habría que revisar en esa parte, ¿ya? La mayoría de las cosas que, bueno, yo he encontrado directamente que favorecen bastante, bueno, en lo que es Puno en sí, la ciudad de Juliaca, es el
el clima es mucho más frío. ¿Ya? A ver. Juliaca está a 3825. Ujú. Ahora, ay. Tienes razón, Cajamarca está más bajo. Sí, tienes razón, Cajamarca está más bajo. Qué raro, pensé que era al revés. Se me ha ido. Geografía. Tengo que practicarlo más. Pero sí tienes razón, Cajamarca es más bajo, son 2700 contra 3000 y algo. Cerro de Pasco sí sé que es 4800, es más alto. Bueno, ahí sí. Bueno, retomo el caso. Bien. Entonces, como les decía, el segundo principio de Pascal establece que la presión a un mismo nivel es la misma. Por lo tanto, si yo trazo una línea aquí arriba, yo tendría un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, y cada uno de estos puntos directamente tiene la misma presión. Si varío la profundidad y me voy a puntos más bajos, se va a cumplir exactamente lo mismo, mientras esté en el mismo fluido. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las presiones aquí van a ser las mismas porque todo esto es un mismo fluido. Pero si por alguna razón, vamos a borrar eso un ratito, a mí se me ocurriera, por ejemplo, nada más, que esto fuera aceite, si esto que, a ver, no se nota mucho, si esto que estoy marcando acá de verde fuera aceite, y yo trazo una línea en este lado, ya no puedo asegurar que la presión aquí y la presión aquí sean las mismas, porque se trata de sustancias diferentes. Pero sí puedo decir que la presión en este punto, en este punto y en este punto sí serían las mismas, porque se trata del mismo líquido. ¿Correcto? A eso me refiero. Por eso cuando trabajamos con los manómetros, trabajamos justamente viendo los niveles y trabajamos justamente en el punto de cambio. ¿Ya? Por eso es que justamente hacemos ese tipo de análisis. A ver, ¿cuál de los siguientes esquemas cumple más con el principio de la estática de fluidos? Considerando que cada uno de ellos está haciendo a la misma presión. Correcto, Kevin. El de en medio cumple más, porque la presión depende mucho de la altura o profundidad. Y a mientras más profundidad haya, más presión. Y si hay más presión, el fluido debería salir con mayor fuerza. Bien, entonces los principios fundamentales o que vamos a utilizar, entonces están basados en el principio de Pascal, que utiliza directamente lo que es la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión hidrostática, y el segundo es el principio de Arquímedes. Pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Bien, acá chicos, por ejemplo, tenemos lo que es un manómetro de tubo abierto. Bien, este aparato de la época prehistórica, porque en verdad es bien antiguo, actualmente ya casi no se utiliza esto, pero su principio es interesante para poder determinar algunos valores. Bien,
Entonces, cuando nosotros tenemos un manómetro, lo que hacemos principalmente es comparar presiones. Bien, entonces, como tenemos una sustancia que en este caso Ey, es esta que se encuentra aquí, no. bien, a ver, es esta que se encuentra aquí. Esta es una misma sustancia. Entonces, lo que podemos ir haciendo es colocando una línea transversal. Y podemos decir que la presión en este punto 1 es igual a la presión en este punto 2. Y empezamos a ver directamente qué es lo que ocurre. También se podría hacer lo mismo trabajando con una línea más baja. Y aquí colocar directamente que si acá tenemos un punto 1 y acá tenemos un punto 2, las presiones son iguales. No hay ningún problema en esa parte. Podemos elegir ambos mientras estemos trabajando con ambos líquidos. ¿Correcto? Una vez que se hace esto, tenemos que comparar los elementos que hay en cada lado. Por ejemplo, si yo comparara este punto 1, que voy a colocarlo el más bajo, entonces diremos que vamos a hablar que si acá vamos a suponer que acá dentro lo que hay es aire, toda esta presión del aire, que estoy poniéndole acá con puntitos, toda esa presión del aire, simplemente que es P, le voy a sumar la presión hidrostática. ¿Pero cuál presión hidrostática? Esta presión hidrostática, la presión de esta columna de agua. Y luego lo voy a comparar con la otra columna, que también tiene presión hidrostática, que se encontraría aquí. Y además, aquí como es tubo abierto, aquí se encuentra la presión atmosférica. Entonces, el punto 2 está recibiendo la presión de dos lados. La presión hidrostática de la columna 2 más la presión atmosférica. El punto 1 estaría recibiendo la presión del aire más la presión hidrostática de la rama 1. Entonces, el principio de Pascal dice que estas dos, estando al mismo nivel y siendo todo esto el mismo fluido, la presión debe ser la misma. Y como la presión es la misma, entonces puedo igualarlo. Entonces, si esta función de aquí yo la despejara para encontrar la presión del aire, esto sería igual a la presión atmosférica más la densidad a gravedad por la altura y sub 2 menos la densidad a gravedad por la altura y sub 1. La presión del aire simplemente sería la presión atmosférica más densidad a gravedad y sub 2 menos y sub 1. Y aquí nosotros tendríamos recién lo que es la presión del aire para lo que nos está indicando, por ejemplo, esta gráfica. Y esto basado en el principio de Pascal. ¿Alguna pregunta? Listo, ¿todo claro? Cualquier cosita me avisan, ¿sí? En la actualidad, principalmente se utilizan medidores mecánicos para la presión. El más común que se utiliza tanto en industria como en el hogar es lo que se conoce como el manómetro de aguja de resorte, el cual corresponde a un funcionamiento bastante simple. Bien, lo que hace este manómetro es que el líquido o el gas ejerce presión aquí
y generalmente lo transmite a través de una pequeña manguera que está conectado a un mecanismo de resorte. Y dependiendo de qué tanta presión ejerza, se mueve y la aguja marca un determinado valor. Generalmente lo encuentran en extintores, en algunas válvulas de gas. Bien, es un elemento bastante común. Y con esto se van a encontrar mucho en algunos campos industriales, principalmente donde trabajen con fluidos. Casos de contenedores, caso de centrales eléctricas, caso de lo que es Sedapal, caso de aceros Arequipa, cementos Lima, cementos Pacasmayo, ¿no? Utilizan bastante de estos medidores para los que son controles. El principio de funcionamiento es el mismo que se basa el anterior del manómetro de vidrio. El segundo principio en el que se basa la mecánica, o mejor dicho, la estática de fluidos, es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice directamente que un cuerpo desaloja el mismo volumen de agua que el cuerpo tiene. Es decir, que si por A o B yo tengo un vaso con agua lleno y coloco un objeto de 1 centímetro cúbico, se va a desalojar del vaso 1 centímetro cúbico. Pero esto no fue todo lo que encontró Arquímedes directamente cuando empezó a estudiar lo que es la mecánica de fluidos. Arquímedes era un genio que en su época trató de explicar muchas cosas y crear muchas cosas. Este inventor de la Edad Media agarró y, por ejemplo, no solamente se dio cuenta de que sumergiendo un objeto, desalojaba un volumen idéntico al del objeto, sino que también encontró que, por ejemplo, un objeto pesado en el agua, en cierto momento no era tan pesado. Que una persona que, por ejemplo, no podía alzar a alguien fuera del agua, dentro del agua sí podía. Y esto se debía a que existía un pequeño elemento que se llamaba empuje. Bien. Experimentalmente nosotros podemos ver o definir directamente el empuje. Si por ejemplo acá tenemos un dinamómetro, que es un pequeño medidor tipo balanza romana, con una pequeña pesa en la parte inferior. Cuando trabajan ambos, puede medir directamente la presión, el peso que tiene el objeto. Es decir, si por ejemplo este objeto es de 0.5 newtons, bueno, el dinamómetro va a medir 0.5 newtons. Pero, ¿qué pasa cuando lo colocamos en el agua? El dinamómetro empieza a marcar 0.3, pero es el mismo objeto que pesaba 0.5. Esto fue algo que observó Arquímedes y empezó a definirlo. Lo definía justamente con el nombre de empuje. Y él, analizando, agarró y bueno, ya lo puso en matemática Newton, no fue Arquímedes, él encontró que existía, pero nunca lo definió. No había, como dicen, la matemática en ese momento para poder expresarlo. Entonces, Newton lo define directamente como que si un objeto tiene un peso y le resta el peso aparente que marca el medidor, la diferencia o la variación se debe a que existe un empuje. Justamente lo que había indicado Arquímedes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto y este objeto
pesa 0.5 hacia abajo y arriba marca 0.3, se está perdiendo 0.2, hay una diferencia. Entonces aquí abajo aparece un empuje que tiene un valor de 0.2. Esta variación justamente se debe a la presencia del agua, y esto fue justamente lo que encontró Arquímedes. Bien, podemos definir directamente esta fuerza de ascenso o empuje como densidad, gravedad por volumen. Esta relación se dio, si mal no recuerdo, en el año de 1650, si mal no recuerdo, por las investigaciones de Isaac Newton. Newton fue justamente una de las personas que investigó más los elementos de fuerza dentro de lo que es el campo de la física. Bien, vamos a pasar esto y vamos a algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O facilito? ¿Sí están ahí? Ya, muy bien. Correcto. Muy bien, chicos, gracias. Muy bien, entonces, bueno, vamos a tratar de resolver un poquito entonces. Bien, acá tenemos un gato hidráulico. Este es un diseño simple de un gato hidráulico. ¿Por qué le digo simple? El más complejo tiene algunos pequeños ganchos que se utilizan justamente para asegurar que esa báscula no baje. Pero en este modelo sencillo se puede notar. Se tiene una palanca que tiene una pulgada a un punto de eje que se encuentra aquí. Después hay un brazo de palanca de 15 pulgadas. Acá hay un pequeño émbolo que hace un cierre que tiene una pulgada de diámetro. Acá adentro hay aceite, que es la sustancia líquida que vamos a utilizar. Y acá hay otro émbolo que tiene 3 pulgadas de diámetro. El aceite dice que tiene un peso específico de 56 libras fuerza por pie cúbico. ¿Qué fuerza será necesaria aplicar en la empuñadura para soportar una carga de 2000 libras fuerza? Y dice que despreciemos el peso de los pistones. Muy bien, aquí vamos a aplicar directamente el principio de Arquímedes. Pero antes de eso, vamos haciendo algunas conversiones. A ver, primero, basándonos en el principio de Arquímedes, nosotros vamos a tener en cuenta que la presión, vamos a establecer 2 puntos, ¿sí? Este de acá le llamaremos punto 1 y este de acá lo llamaremos punto 2. Entonces, el principio de Arquímedes, que decía que cuando se ejerce presión en un lado se transmite uniformemente a todo, me indicaría que la presión que yo ejerce en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Este es un elemento o un sistema cerrado, en el sentido de que el aceite no se escapa
Y en este caso, la presión atmosférica no ejercería función sobre el fluido. Por lo tanto, no va a actuar la presión atmosférica. Bien. De aquí, la presión en el punto 2 va a ser igual a ¿qué? Dijimos que la presión estaba definido como fuerza sobre área. Es decir, las 2000 libras fuerza sobre el área. Si asumimos que es una sección circular o un cilindro, entonces nosotros diremos que esto será pi por el diámetro, que son 3 pulgadas al cuadrado sobre 4. No hay ningún problema si lo vamos convirtiendo también en pies, porque recuerden que la densidad luego va a estar en pies. Entonces, resolviendo esto, nosotros tenemos directamente la presión. ¿Cuánto sería? Esto sería igual a, en producto de extremos y medios, estamos hablando de 8000 libras fuerza sobre pi por 0.25 ft cuadrado. A ver, ¿cuánto sale? Chicos, ¿cuánto sale? Bien, listo. Tenemos 40.743.66 libras fuerza por pie cuadrado. La presión va a ser exactamente la misma para el punto 1 por el principio de Arquímedes.
Esto quiere decir que yo debo ejercer una presión exactamente igual. Esta presión 1 no es otra cosa que la fuerza 1 sobre el área 1. Entonces diremos que esos 40.743.66 libras fuerza por pie cuadrado por el área, en este caso sería pi por 1 pulgada al cuadrado sobre 4 me debe dar como resultado la fuerza 1. Este de aquí, para que esté de frente en pies y pueda simplificarse, trabajenlo como 1/12. Ft. $13.89. Podemos redondearlo a 13.9 o 14, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Esto quiere decir entonces que la fuerza 1 equivale, vamos a dejarlo así, como 13.89 libras fuerza. Muy bien. Entonces, si yo aquí necesito clicar una fuerza 1, ¿qué fuerza debo aplicar en este lado para obtener esa equivalencia? ¿Seguro que sale 13? Ya, sí, porque a mí también me sale 222.22. Listo. Ah, ya, era la fuerza de la empuñadura. Muy bien. Para la fuerza en la empuñadura, lo que tenemos que aplicar ahora ya es nuestro curso de Física 1. Directamente lo que corresponde a momentos de las fuerzas. Si yo quiero obtener una fuerza idéntica, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos a aplicar lo que corresponde ahora a la suma de momentos, que debería ser igual a 0.
Y diremos que el momento que se aplica en la empuñadura en el punto 1 debe ser igual al momento de la fuerza F. El momento 1 se ha dicho que directamente es fuerza por distancia. Serían los 220.22 libras fuerza por la distancia, que en este caso al punto fijo o eje, que es de 1 pulgada. Y esto debe ser igual a la fuerza F por la distancia, que sería de... ¿Cuánto sería la distancia? 15 o 16. Física 1, ¿qué dicen? 16. Muy bien. Porque en este caso estamos tomando aquí, lo que estoy marcando, bueno, lo que estoy señalando, lo estamos tomando como punto fijo. Y ahora sí despejemos la fuerza F. Ahora sí, la fuerza F no es otra cosa que la división, las pulgadas se van a ir, 16 pasa a dividir y el resultado es de 13.89 libras fuerza. Lo más interesante de este tipo de artefactos es justamente cómo es que nos ayudan a reducir tanto la fuerza. Necesitaba 222 libras fuerza para mantener 2000, pero gracias justamente al hecho y el uso de la palanca, solamente tendría que aplicar con mi brazo un promedio de 13.89 o 14 libras fuerza. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? ¿Listos? A ver, vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos un gas que está contenido en un dispositivo cilindro émbolo en posición vertical. Y el émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido hacia arriba del émbolo ejerce una fuerza de 60 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, determine la presión en el interior del cilindro. Para este ejemplo, nos están dando más características. Vamos a trabajar con presiones absolutas. Nos está indicando la presión atmosférica para poder avanzarlo. Bien. Así que aquí lo que vamos a tener que analizar directamente es la presión. Bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí adentro ya existe una presión. Esta presión está ejerciendo hacia arriba una fuerza F. Esa fuerza F es la misma fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, razón por la cual está en equilibrio.
Entonces, para este ejemplo se puede decir que la presión interna con la presión externa son iguales. Vamos a decir, tipo principio de Pascal, que la presión que hay, en este caso del gas, debe ser igual a la presión externa. La presión del gas, que es lo que nosotros nos están pidiendo, nosotros tenemos que dividirlo directamente. ¿Qué es lo que está ejerciendo presión sobre ese gas? Bueno, vamos a tener la presión debido a la masa del émbolo. Vamos a tener presión debida a la atmósfera. Y vamos a tener presión debida al resorte. Estos tres elementos en equilibrio nos van a permitir que generemos el equilibrio. Muy bien. Aquí, la presión debido a la masa del émbolo, simplemente lo vamos a definir como fuerza sobre área, que sería igual a la masa del émbolo por la gravedad sobre el área. La masa hemos dicho que es de 4. La gravedad debe ser de 9.81. El área nos dice que son 35 centímetros. Para poder trabajarlo todo en la misma unidad, recuerden que si yo hablo de 35 centímetros cuadrados, esto es igual a decir 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La presión atmosférica es un dato que nos dan, nos dicen que es de 95,000 pascales o 95 kilopascales. La presión en el resorte simplemente es fuerza sobre área, nuevamente. La fuerza que está ejerciendo el resorte nos la dan, dicen que es de 60. El área es la misma porque es un mismo émbolo, entonces no habría dificultad hasta ahí. Entonces, la presión en el gas va a ser igual a 4 kilogramos por 9.81 metro por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar Newton sobre el área que es de 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados más 95,000 pascales más la fuerza del resorte que dice que son 60 newton sobre 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Kilogramo metro segundo al cuadrado es newton. Newton entre metro cuadrado es pascal, así que vamos a poder resolverlo y sumar fácilmente.
¿Cuánto es? Muy bien, correcto. Estamos hablando de 123.354.28 pascales. Esto lo podemos aproximar y decir que se trata simplemente de 123.35 kilopascales, ¿no? Y le podemos hacer una aproximación. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Facilito? ¿Listo? A ver, chicos, denme un momento. Vayan revisando este ejercicio, ¿sí?
A ver, chicos, ¿me escuchan? Bien. Tal como indicó su compañero, aquí debemos trabajar con un mismo nivel, ¿no? Y considerar directamente el primer punto y segundo punto. Como se trata de un gas, la presión que está ejerciéndose dentro de ese tanque es exactamente el mismo. Esto quiere decir entonces que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, tal como indica el principio de Arquímedes. Perdón, principio de Pascal. Bien, la presión en el punto 1 vendrían a ser estos 80.000 pascales y la del punto 2 debe considerarse directamente la del mercurio. Que en este caso sería la presión manométrica o hidrostática más la presión atmosférica. Si lo que se contiene el manómetro es mercurio, entonces vamos a tener estos 80.000 pascales, que va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura h que nos está pidiendo, más la presión atmosférica. ¿Correcto? Si no consideráramos la presión atmosférica y lo trabajaríamos como simplemente presión manométrica, nos va a dar un resultado. Si lo consideramos como absoluta, puede ser que el resultado nos salga por debajo del nivel. Eso quiere decir que nos daría una altura negativa, tal vez. ¿Ya? Considerando que la presión atmosférica es más o menos de 101 kilopascales. Y aunque estuviéramos en una zona más alta, tal vez podría ser distinto, ¿sí? Por lo tanto, ya que el ejercicio no especifica presión atmosférica, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, tendríamos estos 80.000 pascales y lo vamos a dividir entre los 13.600 kilogramos por metro cúbico, que es justamente la densidad del mercurio, por 9.81 metro por segundo al cuadrado, que sería la gravedad. Y esto nos va a dar la altura. Kilogramo metro segundo al cuadrado me va a dar Newton. Newton entre metro cuadrado es Pascal. Así que el resultado va a salir directamente en metros, ¿no? Porque tendríamos kilogramo metro segundo al cuadrado. Newton sería Newton entre metro cúbico, que sería metro cuadrado por metro, sería Pascal entre metro. Esta altura nos debe dar directamente en metros. ¿Cuánto sería? Cincuenta y nueve metros, sí, 0.60 centímetros. Ya, muy bien. Y para el otro caso, que nos dice que en vez fuera agua, este valor que estoy resaltando aquí lo reemplazamos en vez por
1000 kilogramos por metro cúbico, que es igual a la densidad del agua. ¿Qué tal, chicos? ¿Fácil, difícil? Bien, chicos, miren, este tema también lo pueden repasar de los siguientes libros: el libro de Física para Ingeniería y Ciencias de Hans Ohanian. Lo pueden revisar en el libro de Física Universitaria con Física Moderna, volumen 1 en sí, no es volumen 2, perdón, es volumen 1. O del libro de Tipper Mosca de Física para la Ciencia y Tecnología, también volumen 1. No sé por qué le he puesto volumen 2. Ahí se me ha ido. ¿Ya? Tengo que corregir eso. Estos libros se encuentran en la biblioteca virtual, así que los pueden buscar ahí. Bien.